comenta Alfredo, dice, Israel es recogido cuando las personas obtienen un testimonio del Redentor y de su evangelio restaurado y se unen a su iglesia. Esto se dice en un manual del libro de Mormón para el maestro. Israel es recogido cuando las personas, y nos vuelve a repetir. Entonces, aquí la situación es, si estamos hablando en esta escritura de un recogimiento espiritual, pues entonces espiritualmente ya está Israel, ya está siendo recogido, salvo los descendientes de Judá, hasta donde entiendo, ¿no? Ahora, por, Espiritualmente, pero los descendientes de sí, Judá están siendo recogidos en las tierras de su herencia. esa, Digamos que pero, estamos al revés. Si te das cuenta, ahí toma sentido lo de que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. ajá. Efraín está siendo recogido espiritualmente, pero no literalmente. Las estacas están por todo el mundo. Y Judá está al revés, está siendo recogido literalmente, pero no espiritualmente. Y entonces va a haber un intercambio en algún momento, donde Efraín tendrá que ser recogido literalmente, Efraín, y Judá tendrá que ser recogido espiritualmente. O sea, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces, dependiendo de la acepción que le demos al recogimiento de que establece el versículo 25, si hablamos de un recogimiento físico, pues entonces la interpretación que tú le das, César, me parece perfectamente válida. Y de hecho es convincente, ¿no? Pero si esto no se limita al recogimiento físico, sino también a uno espiritual, entonces ya no cabe esa interpretación, porque ya las tribus de Israel han sido recogidas alrededor del mundo. Entonces, eso nos daría lugar a algo adicional. Ahora, Víctor, ya nada más para puntualizar en esto, no me quedó tan clara entonces cuál es tu postura. Bueno, mi postura es que si este recogimiento físico de que habla en tercer Nefi, en tercer Nefi 20, o al que ha hecho referencia César, de que realmente se están recogiendo físicamente en un solo lugar. Es que si lo pensamos, esta es mi postura, si lo pensamos solo como judíos, me parece que no se cumple la escritura de un recogimiento literal de la casa de Israel. Sin embargo, y aquí mi acotación, si estamos hablando de este recogimiento de judíos, cuando estos judíos realmente están mezcladas varias tribus de la casa de Israel o todas las tribus de la casa de Israel posiblemente, entonces veo que sí hay un cumplimiento. Entonces, para mí el cumplimiento de esta profecía se basa prácticamente en eso. Si entre estos judíos que están regresando a las tierras de su herencia, no solamente son de la tribu de Judá, sino de todas las tribus. Entonces, para mí se estaría cumpliendo, de otra manera no. Ya, muy Dicen bien. que para qué arreglar a palabras lo que podemos arreglar a golpe. Nada, es cierto. No, Pero fíjate me que parece que eso solo es una ignorancia mía, ¿no? O sea, mi pregunta aquí sería, y quizás César pueda responderla, estos que se autodenominan judíos actualmente, ¿realmente son descendientes solo de la casa de Judá? ¿O estamos hablando de que entre esos judíos hay de todas las tribus de Israel? Ellos se consideran de la casa de Judá. En cuanto a genética, la verdad es que no hay razas puras. De hecho, yo personalmente no soy muy adepto a que se refieran a los latinos como lamanitas. Una, porque los claro, lamanitas, por definición, son los que ya no elegían seguir a Jesucristo. Y dos, si queremos decir los lamanitas cafecitos y los nefitas blanquitos, la realidad es que eso desapareció desde las primeras mezclas que hubo nefitas lamanitas, que hubo varias en la historia del Libro de Mormón. sí. Pues yo no soy muy de regionalismos, pues al final, que si va a haber un profeta latino, que si va a haber esto latino, estamos cayendo en los mismos conceptos, pues, regionalistas que han dañado al mundo. Entonces yo, te puedo decir, en cuanto a cultura, en cuanto a concepto, sí los judíos se consideran de Judá y tal vez de Leví. En cuanto a genética y en cuanto a historia, no hay forma de decir son o no son. Es que Eh, yo me baso en el hecho de que se les mencionaba como judíos en la época de Jesucristo, pero porque vivían geográficamente en la tierra de Judea, pero Ujú. lo cual no implicaba que todos ellos eran descendientes de Judá. Entonces, de ahí surge mi duda, ¿no? Entonces, si desde esa época, estoy hablando de alrededor de, bueno, cuando nace Jesucristo en la tierra o poco antes, había de varias tribus en esa región y todos se autodenominaban judíos. Luego vemos la dispersión de estos a través del mundo, especialmente a través de Europa. Entonces, obviamente, si hace 2000 años no eran exclusivamente de la tribu de Judá,
pues no tendrían por qué serlo ahorita tampoco, 2000 años después. Entramos en lo de hace rato, ¿no? Que también son descendientes de Házaros y todo esto. Al final es cómo se entiende. Ahora, sí hay una parte que es como muy espiritual, y Alfredo Mariscal, por ejemplo, citó lo que dijo el presidente Kimball, que el recogimiento es que la gente acepte el evangelio, y el recogimiento para los mexicanos es México, para los españoles es España, bueno, no sé si dice España, pero es en cada lugar de cada país. Sin embargo, el artículo de fe número 10, porque ojo, este recogimiento ahorita es espiritual, pero el artículo de fe número 10 es muy claro y explícito. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sion, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano. Entonces, sí tiene que haber un cambio en algún momento en la forma de recoger, y ese cambio tendrá que ser físico. Tendremos que congregarnos en una región. Eso, a mi parecer, es lo que está ocurriendo en la tierra de Jerusalén para los que pudieran ser los más descendientes de Judá, pero hasta ahí, ¿no? No puedo decir son judíos de linaje puro porque eso pues ya no existe. Igual como no hay, digamos, descendientes de cada una de las tribus de linaje puro. O sea, no creo que, que eso sea posible, pues. O sea que incluso si tu bendición patriarcal, Chava, dice eres de Efraín, no quiere decir que tu línea sea pura de Efraín. O sea, o eres adoptado hacia Efraín, o tu linaje predominantemente podría considerarse de Efraín, que esa teoría incluso es una teoría entre algunos judíos, que algunas de las tribus se esparcieron por el mundo y curiosamente le asignan ellos como judíos que posiblemente México sea descendiente de Efraín. Esa es otra historia, y Manasés. Pero el punto es, no creo que esas profecías se cumplan por linaje puro, porque ya no existe, ¿no? Ahora, ahí les va algo interesante en cuanto al cumplimiento del tiempo de los gentiles. Porque sí es cierto que hay algunos que dicen, bueno, el tiempo de los gentiles termina o se cumple con la creación del Estado de Israel, ¿no? Y estamos hablando de, dijiste 1948, César, o 1947, más o menos. 48. Y entonces la escritura que vimos en la traducción de José Smith de Lucas, capítulo 21, me parece que es versículo 25, está hablando de que en esa generación entonces empezarán a ver estas señales previas a la segunda venida, ¿no? Y las describe ahí brevemente, y en Doctrina y Convenios 45 las podemos ver con más detalle. Entonces aquí la teoría es que es una generación, ¿no? Porque dice que en esa generación se cumplirán esas señales. Y ya decía yo, ¿no? Biológicamente una generación se puede identificar entre 20 y 25 años, es decir, para que pase una generación a otra. Pero hay otros que dicen que una generación es todo el tiempo que puede vivir una persona, de tal manera que en la misma generación puede haber varias generaciones biológicas. Es decir, si una persona nació, por ejemplo, en 1950 y ahorita todavía está viva, para esa persona sigue habiendo una sola generación biológicamente, aun cuando se haya reproducido y tenga nietos y bisnietos, para él es la misma generación, desde que nace hasta que muere. Entonces, ¿cuánto tiempo suele vivir una persona, no? Bueno, depende sus condiciones biológicas y demás, pero si lo alargáramos mucho, ¿qué les gusta? 100 años, viendo el ejemplo del profeta, por ejemplo, ¿no? Que este año cumple 100 años. Entonces, si estuviéramos hablando de que alguien que vivía en 1947, cuando se creó el Estado de Israel, y hasta la fecha todavía vive, sigue siendo la misma generación que había en 1947. ¿Hasta cuándo se puede extender eso? Pues si una persona vive 100 o 110 años, pues hasta ahí terminaría esa generación, lo cual nos puede indicar que no podría alargarse mucho más que eso, ¿no? Para que empiecen estas señales de los últimos tiempos. Y sé que hay señales, ¿no? Y muchos podrán decir, es que las señales ya están, las estamos viendo, guerras, rumores de guerras, predicación del evangelio a todas las naciones, pero ya yo me refiero a las meras buenas cuando empiece las catástrofes que lleven a un caos generalizado, o al menos un caos continental, ¿no? Y puede ser en diferentes épocas en este continente y en otros continentes, pero a esto me refiero con estas señales, ¿no? O con las últimas señales ya previas a la segunda venida. Entonces, esta teoría nos indica más o menos, no estoy dando fechas, ni años, ni nada,
Pero si tomamos en consideración este concepto de generación, en que una generación puede ser desde que una persona nace hasta que muere, y que esto podría ser un periodo de 90 a 100 años, entonces échenle cuentas, ¿no? A partir de 1947, si dijéramos que ahí se cumplió el tiempo de los gentiles. Mateo 24, por ejemplo, Cristo dice que no pasará esa generación hasta que todas las cosas se cumplan. Y él habla de la abominación desoladora más otras cosas de los últimos días. Pero, por ejemplo, la destrucción del pueblo y de Jerusalén y el sitio de Jerusalén y la matanza de judíos ocurrió tan pronto como en el año 70. Y fue cuando, ¿te acuerdas que en uno de los primeros capítulos que leímos juntos de un hermano, hablaba que justamente esa parte de que tenían que ir a las montañas se cumplió luego, luego? O sea, seguramente muchos de los que estaban vivos por ahí del año 30 seguían vivos para el año 70 y esa era su generación. Cuando vieron llegar la abominación desoladora que tomó el templo, destruyó todo y hizo una matanza de judíos impresionante. Cierto. Digo, por si estaban chiflando en la loma, diría el hermano, pues no, ya no es Ahorita tiempo de andar así. quiero mencionar, relacionado con esto que estamos mencionando, algo adicional que viene en este manual de Doctrina y Convenios. Y aquí nos habla esencialmente de tres aspectos que van a marcar el tiempo del cumplimiento de los gentiles. El primero de ellos es algo de lo que hemos estado mencionando. Los judíos serán congregados en la tierra de Jerusalén. Fíjate, Y habla esto específicamente de judíos, ¿eh? habla específicamente de judíos, ¿sí? Y pues de hecho, habla de la sección 45, versículo 25. Entonces, podría ser que sí se refiere exclusivamente a judíos conforme lo está mencionando César, ¿sí? Esto es lo que marca, este es el fundamento del manual de instituto, ¿no? Entonces dice, los judíos serán congregados en la tierra de Jerusalén. Y el segundo dice, se va a producir en una época de gran agitación social, que son los versículos 26 y 27 de la sección 45 que ahorita leímos. Y el tercer elemento dice, la mayoría de los gentiles rechazarán el evangelio, que son los versículos 28 al 30 de la sección 45, que dice acerca de los gentiles, mas no lo reciben porque no perciben la luz y apartan de mí su corazón a causa de los preceptos. Y en esa generación serán cumplidos los tiempos de los gentiles. Entonces dice el manual, estos no lo percibirán porque su corazón se alejará de él a causa de los preceptos de los hombres. Nos señala entonces que la mayoría de los gentiles van a rechazar el evangelio. Vamos a ver qué está sucediendo en las naciones europeas, ¿no? Eso es interesante, Salvador. Si tú le preguntas a cualquier misionero que haya estado los últimos 15 años en algún país europeo, pregúntale a cuántas personas nacidas en esos países bautizaron. Porque sí bautizan, pero bautizan africanos o bautizan latinoamericanos o asiáticos o de otros países. Pero la respuesta en la mayoría de los casos va a ser que a ninguna persona. Entonces ahí se está cumpliendo esa profecía de que los gentiles endurecerían sus corazones. Ahora, es interesante hacer notar, Víctor, que en los albores de la restauración, cuando se abre la obra misional a otros países y Heber C. Kimball va y abre las puertas de Europa específicamente, lo hace sobre la isla de la Gran Bretaña. Y entonces los conversos británicos, los escoceses, los escandinavos, si te fijas, muchos de los antepasados de los santos actuales en Utah son precisamente europeos de estas zonas. Por ejemplo, veíamos cuando analizamos la biografía del presidente Nelson que sus bisabuelos o tatarabuelos eran europeos y más o menos de las zonas que estamos mencionando, ¿no? Entonces, en esos tiempos, los conversos, cuando había un fervor religioso en Europa, pues aceptaron el evangelio, lo recibieron los gentiles y esa entonces llega a ser pues la plenitud de los gentiles. Y estos emigran a Estados Unidos y se convierten en un bastión para la iglesia, de tal manera que la cantidad de miembros en Estados Unidos
brinca espectacularmente a cantidades muy, muy interesantes. Por aquí tengo el dato, déjame te lo comparto. Dice lo siguiente. En 1835 había 9,000 miembros. Y luego, en 1844, cuando fallece José Smith, había 26 miembros. Y muchos de estos, la mayoría, ya venía de Europa, ya venía de la Gran Bretaña. 26,000, ¿verdad? 26,000, Ah, ¿sí? O sea, en un lapso de 11 años, de 9 años, perdón, brincamos de 9,000 miembros a 26,000 miembros. Imagínate este dato, ¿no? Ahora, estos emigran y crean una gran fortaleza en Estados Unidos y estos gentiles son los que aceptan el evangelio, consolidan la iglesia y la gran fuerza misional de ahí sale y sigue saliendo alrededor de todo el mundo, ¿no? O sea, los Estados Unidos alimentan la obra misional alrededor de todo el mundo. Ahora, hoy en día, como decía ahorita Víctor, ¿cuántos se bautizan en Europa? bueno, allá animan a los misioneros diciéndoles: "Por cada puerta que toques en Europa, se va a bautizar uno en Latinoamérica". Mira, voy a presentar por aquí estos datos que tienen su origen en información que la iglesia ha publicado en Deseret News. Lo puse por aquí en estas tablas, lo digitalicé. Y a ver, ¿se está compartiendo ahí, Víctor? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Entonces, mira, y esto está hasta 2018, habría que ver si lo actualizáramos al día de hoy. Ahí nos habla del total de miembros, las estacas, las misiones, los conversos, los templos en operación. Entonces, ve cómo vamos evolucionando. Desde 1955, la cantidad de miembros en la iglesia, hasta 2018 y hoy en día que somos un poquito más de 17 millones. Ahora, ¿cómo estamos distribuidos? O sea, ¿dónde están los miembros donde hay una mayoría gentil? Estados Unidos, Canadá, Europa, y fuera de ahí, Centroamérica, Sudamérica, las islas del Pacífico, Asia se considerarían naciones em, israelitas, ¿sí? O no gentiles. Entonces ve la cantidad de miembros. ¿Qué observas, Víctor, aquí? Pues observo países y números, ¿no? No, sigue habiendo, digamos que hasta ahorita Hay sí mayoría, sigue, ¿no? ¿perdón? Todavía hay mayoría gentil. Sí, eso te iba a decir, no, hasta ahorita se sigue viendo que hay una mayoría de naciones gentiles en donde está el evangelio aceptado, ¿no? O donde hay crecimiento del evangelio, pero es que esto sí está cambiando, ¿eh? Es decir, esto es 2018, estoy de acuerdo, Sí. pero yo estoy seguro que los últimos 15 años ha ido cambiando de tal manera que sí, se sigue bautizando gente en Estados Unidos, sí se sigue bautizando gente en Europa, sin embargo es gente migrante o gente de ya de segunda, tercera generación, pero que no son propiamente o no podríamos considerarlo que vienen como descendientes de estas naciones gentiles de las que hablamos de hace 200 años en las que emigraron a Estados Unidos, ¿no? O que venían de Europa a Estados Unidos. Entonces, ahí está la diferencia. ahora, si somos Entonces, estrictos, las naciones gentiles para 2018 ya eran menos de la mitad. Si no hice mal las cuentas, ya eran 46%. a ver, ¿en dónde lo ves, César? Pues sumo Estados Unidos, Canadá con Europa, 42 más 3, 45.2%. Ajá. Ya es menos de la mitad del resto de las naciones, digamos, no consideradas gentiles para fines de definición del principio del programa. Entonces, eso significa que el tiempo de los gentiles está pasando. O sea, el tiempo de los gentiles, que esto es algo que debe quedar claro y es parte de unas preguntas que nos hacían, no significa que los descendientes de José necesariamente por sangre, es decir, un morenito va a ser apóstol y va a presidir la iglesia, o un asiático.
Yo voto No. por ti, chava. O un tongano. No significa esto. Simplemente significa el tiempo de los gentiles es que ellos reciben el evangelio, reciben la plenitud y en número llegan a ser más, que tienen el convenio abrámico. Así como antes el tiempo de los israelitas era que ellos tenían el convenio y los gentiles no, ahora los gentiles lo tienen y los israelitas no. Entonces significa, pues, el tiempo de los gentiles que ellos son más y lo llevan a los israelitas y los israelitas lo reciben, pero va a llegar el tiempo donde se van a revertir las cosas. Y al menos ahora ya vemos que en número, César, ya están por encima los que no son gentiles, para efecto de lo que hemos explicado en ese programa, sobre las naciones que se considerarían gentiles. Ahora creo que es importante que nosotros entendamos, porque eso está muy dado, ¿no? Y cuando tengamos apóstoles latinos y profetas latinos y no nos gobiernen los gringos, lo que quieras, ¿no? Es una forma de pensar, si lo ves así, racista, ¿no? No Sí, creo que en el reino de Dios exista racismo, ¿no? Y que me importe la nacionalidad o los orígenes de quien esté presidiéndome. Entonces, creo que también eso es parte de madurar. Eh, la iglesia, el mundo, históricamente ha tenido una maduración en esa perspectiva, y yo creo que es importante que no nos empecinemos, pues, en tratar de pensar que una raza merece por ser una raza, simplemente, sino más bien los convenios van de la dignidad. Si hay funciones delegadas y si hay diferencias. O sea, cada tribu tiene su propia bendición patriarcal, cada tribu tiene sus asignaciones dentro de lo que es el reino de Dios, las ha tenido desde la época antigua, pero no significa que deba haber una rivalidad. La profecía marca que Judá dejará de pelear con Efraín y Efraín con Judá. Entonces, para hacerlo válido, pues nosotros tenemos que dejar de estar envidiando o deseando algo que propiamente obedece a pues sí, a un deseo totalmente emocional, ¿no? De sí, pertenencia y de división. sí. Pero no significa que el tiempo de los gentiles o que se cumpla el tiempo de los gentiles implique que se llamen puros apóstoles mexicanos, centroamericanos, asiáticos, ¿no? No Sí, significa eso. O sea, no necesariamente.